Saludos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en Noticias 7. Este viernes, el jefe de Estado, Rafael Correa, desarrolló varias actividades en Cuba. En la Universidad de La Habana ofreció una charla magistral sobre la estabilidad económica del Ecuador. Este y otros temas están en titulares. La Universidad de La Habana le otorgó el 15º doctorado honoris causa al presidente de Ecuador, Rafael Correa. El presidente electo Lenín Moreno mantuvo reuniones con las autoridades de la Función de Transparencia y Control y con los representantes de la Iglesia Católica. Mauro T., ex asesor político del alcalde de Quito, Mauricio Rodas, fue llamado a juicio por el presunto delito de defraudación tributaria. En lo internacional, en Francia, se registró el último día de campaña electoral entre los candidatos a la presidencia, Emmanuel Macron y Marine Le Pen. La Universidad de La Habana le otorgó el 15º doctorado honoris causa al presidente de Ecuador, Rafael Correa. En la ceremonia, el jefe de Estado dictó una charla magistral sobre la estabilidad económica de nuestro país. El rector de la Universidad de La Habana, Gustavo Cobreiro, entregó a nombre de este Centro de Educación Superior cubano el doctorado honoris causa en Ciencias Económicas al jefe de Estado. La Universidad de La Habana y Cuba no pueden dejar de reconocer la obra de profesionales revolucionarios comprometidos con el desarrollo de los pueblos y con la unidad de nuestra América. El político e intelectual que homenajeamos hoy es uno de esos hombres. En su charla magistral denominada Economía para el Desarrollo, la experiencia ecuatoriana, el primer mandatario no solo se refirió a temas económicos, sino también políticos, sociales y educativos. Hemos recibido la importantísima ayuda de la Universidad de La Habana. Hay cerca de 400 estudiantes de posgrado en esta universidad, muchos profesores universitarios. Habló sobre la nueva imagen de nuestro país a nivel internacional. República de oportunidades, por muchas y buenas razones. Ecuador es el país megadiverso más compacto del mundo. Dijo que Ecuador es una nación en marcha. Hoy tenemos estabilidad política, democracia plena, con soberanía. Uno de los puntos que resaltó fue el de la redistribución de la riqueza. En la década neoliberal, el crecimiento de los ingresos fue pro-rico, mientras que en el periodo de la Revolución Ciudadana fue pro-pobre. Sobre la reducción de la pobreza, señaló: pasamos de ser de uno de los países más inequitativos de Sudamérica a estar entre los 3 países menos inequitativos. Recordó parte de su plan económico implementado para desarrollar nuestro país. La recompra de deuda externa, la renegociación de los contratos petroleros y la mejora en eficiencia en recaudación. Dijo que con el dinero recaudado por estos rubros se realizó inversión pública. Ha generado grandes transformaciones en educación, en salud, en vialidad, infraestructura logística en general. Y que gracias a la inversión pública, Ecuador pudo superar 2 años de crisis económica como consecuencia de la caída del precio del petróleo y de las exportaciones a nivel mundial. El presidente Correa incluso en esta charla magistral se refirió al feriado bancario y cómo los banqueros se enriquecieron en la crisis financiera de 1998. Habló de Guillermo Lazo. Ganó $30 millones en 2 años mientras la gente se suicidaba porque no podía sacar su plata. Estas cosas son algunas cosas que no puedo olvidar Ecuador. En la entrega de su doctorado honoris causa, el jefe de Estado estuvo acompañado por el primer vicepresidente cubano, Miguel Díaz-Cancel. En mi país ya manda el pueblo ecuatoriano. ¡Que viva Cuba! ¡Que viva Ecuador! ¡Que viva la patria grande! José Luis Quinteros, Ecuador TV. Y tras finalizar la ceremonia de entrega del doctorado honoris causa, el primer mandatario Rafael Correa contestó varias preguntas realizadas por estudiantes cubanos de la Universidad de La Habana. Es un privilegio para todos nosotros, estudiantes y profesores de la universidad, contar con su presencia y con la magistral conferencia de Economía. Durante el desarrollo de la ronda de preguntas, estudiantes de diversas facultades de la Universidad de La Habana le consultaron al primer mandatario ecuatoriano sobre varios temas, entre ellos el Banco del Sur, los paraísos fiscales, la educación superior y el desarrollo de nuestro país. Las posibilidades reales que tiene hoy el Banco del Sur de convertirse en un verdadero banco de desarrollo para la región. Referente a este tema, el presidente lamentó que el proyecto regional no se haya podido concretar. Además, denunció la existencia de factores externos que no permiten la integración regional. Pero también es claro que existe toda una estrategia para boicotear cualquier intento de integración
no tradicional en América Latina. Otra de las preguntas planteadas fue la de Claudia, estudiante de la Facultad de Economía, quien destacó la charla dictada. Para mí ha servido de una asignatura más. ¿Qué mecanismos se pudieran diseñar para intentar regular los paraísos fiscales y los centros de offshore e internacionales? Sobre este tema, Rafael Correa criticó las operaciones en paraísos fiscales, pues aseguró que no es una lucha técnica, sino más bien política. Resaltó el triunfo en nuestro país de la consulta popular sobre este tema del pasado 19 de febrero, en la que se prohíbe que funcionarios públicos tengan bienes o capitales en paraísos fiscales. Puede justificar desde un punto de vista ético, ni siquiera técnico, los paraísos fiscales. Esto perjudica a todos los países, pero sobre todo a los países en vías de desarrollo. El estudiante Jorge Vila también consultó al mandatario sobre el legado que deja el Ecuador, a lo que el presidente respondió que hoy en día se observa una diferencia entre el país de ahora con el de hace 10 años y enfatizó que el cambio es más intangible que tangible. Entonces ese fue el país que yo encontré, un país lleno de desánimo, con la autoestima muy baja. El mayor cambio, el mayor logro de la Revolución Ciudadana es ese espíritu que se siente ahora en Ecuador. La autoestima está muy elevada, se siente orgullo de ser ecuatoriano. Criticó la estrategia regional de la restauración conservadora, la cual, a decir del mandatario, no busca la integración, sino la violencia, tal como se evidenció tras los resultados de las elecciones pasadas en nuestro país. Ya le llamamos incluso el segundo Plan Cóndor, ¿no? Con otros métodos, pero tratar de impedir pues, cualquier proceso de cambio en América Latina. Ivana Paredes, Ecuador TV. Y en otro tema, el académico e historiador Jorge Mora considera que no hay motivo para crear polémica o motivar cuestionamientos sobre la vigencia del decreto presidencial 1368, que en esencia dispuso la eliminación de una banda presidencial única. Los detalles a continuación. Este es el decreto ejecutivo 1368 que lo firmó el presidente Rafael Correa este jueves 4 de mayo. Este documento deroga el decreto 106 que fue establecido en el 2007 y que instituyó el uso de una sola banda presidencial para posteriores transiciones presidenciales. En el nuevo decreto, entre otras cosas, se estipula que es necesario que futuros presidentes de la República establezcan las normas que al respecto consideren pertinentes. El académico e historiador Jorge Mora considera que esta decisión no debe ser motivo de polémica o cuestionamientos. Primero, porque no es novedad que los presidentes deseen quedarse con la banda presidencial como recuerdo de su gestión y de tan importante cargo ejercido. Eso es normal porque es parte del patrimonio personal. Yo creo que una persona que asume la presidencia de la República hace un trabajo enorme, a veces bien visto, a veces no, eso no es lo importante. Lo importante es que entrega una parte de su vida al servicio del país. Segundo, porque la banda presidencial, que es el emblema del Poder Ejecutivo, al ser colocada al mandatario electo, representa además el comienzo de la gestión de un gobierno legitimado por la Constitución y por decisión del soberano. Que quede claro, el símbolo, la banda pasa de un presidente a otro, aunque son diferentes bandas. Pensemos que son bandas hechas para cada presidente, pero la simbología, el hecho de pasar el mando, en el hecho de, si bien es cierto, la banda queda conmigo, sin embargo, se le provee otra para que esa simbología pase. Lo que le dice al Ecuador es la gran lección, que el poder ciudadano a través de la democracia pase. ¿Cómo será la patria que construimos? Además, ha trascendido que la banda presidencial, colocada al presidente Rafael Correa para su último periodo, quedará en exhibición en el Palacio de Gobierno, junto a los obsequios recibidos por el gobernante saliente durante toda su gestión. Javier Ceballos, Ecuador TV. Y mediante decreto se habilita, de ser necesario, la seguridad para los expresidente y vicepresidente de la República, sus cónyuges e hijos. El documento, que incluidos sus considerandos consta de una sola página, fue suscrito el pasado 3 de mayo por el presidente de la República. En el mismo se aplica la reforma al apartado I del artículo 3 del decreto ejecutivo 418 de julio del 2010, que refiere a la seguridad integral de la presidencia de la República, decretando: proporcionar, de ser necesario, protección y seguridad a los expresidentes y exvicepresidentes de la República, a sus cónyuges e hijos, por periodos de 1 año y 6 meses respectivamente. Los plazos que se podrán cortar o extender sobre la base del informe de riesgo que obligatoriamente se elaborará para el efecto.
Para el catedrático Daniel Pontón es totalmente justificado que existe una garantía de seguridad por parte del Estado para los exmandatarios. En este caso estamos hablando de la figura de un expresidente, ¿no? Y un expresidente de la envergadura del que ha sido Rafael Correa, ¿no? 10 años de gestión, un gobierno de mucho cambio, de mucha confrontación. Entonces, en ese sentido, creo que está más que justificado, ¿no? Además, el analista señala que tradicionalmente el Estado siempre ha brindado seguridad a quienes cumplieron con estas funciones. Yo recuerdo haber vivido cerca de la casa de Sixto Mayén por años. Cuando él dejó de ser presidente, pues se tenía un resguardo policial afuera de su casa por un periodo de tiempo posterior a lo que fue presidente. Para Pontón es normal que en las circunstancias actuales incluya a la familia más cercana dentro de la cobertura de seguridad. El perfil de riesgo no se va a determinar el tipo de protección, tanto numérica como también la calidad de la protección, ¿no? Las estrategias, una serie de factores que obviamente juegan al rato de poder asignar un servicio, ¿no? El decreto cuenta con una disposición final en la que se encarga de estas tareas a los ministerios coordinador de Seguridad y de Defensa Nacional. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Los representantes diplomáticos de España, Australia, Marruecos, Guinea Ecuatorial, Trinidad y Tobago y Austria presentaron sus cartas credenciales al vicepresidente de la República, Jorge Glass, este viernes en el Salón Amarillo del Palacio de Carondelet. Los embajadores, residentes y concurrentes inician sus misiones en el Ecuador. Y durante esta semana el presidente electo Lenín Moreno desarrolló varias actividades. Moreno mantuvo reuniones con las autoridades de la Función de Transparencia y con los representantes de la Iglesia Católica. La primera actividad en esta semana del presidente electo Lenín Moreno fue un encuentro con las autoridades de control. A la cita que se desarrolló en Quito llegaron los superintendentes de banco, de la comunicación, de la economía popular y solidaria, así como el presidente del Consejo de la Judicatura, del Consejo Nacional Electoral, del Tribunal Contencioso Electoral, del Consejo de Participación Ciudadana, el Contralor y el Procurador General del Estado. Un compromiso firme de que va a haber la independencia y el respeto a todas las funciones. Cada una de manera independiente ejercerá las funciones que la Constitución lo determina. En la reunión que se desarrolló a puertas cerradas se conocieron los avances que ha tenido el país en estos últimos 10 años y los retos que debe asumir el régimen entrante. Ecuador es uno de los pocos países tal vez en el mundo que ya tiene desarrollados indicadores medibles de acceso a justicia e de independencia judicial a la luz del mandato de Naciones Unidas, de los objetivos denominados 2030 para el desarrollo en este milenio. En la cita, Moreno también pudo conocer en detalle las funciones que cumple cada autoridad. Mientras que el jueves Lenín Moreno se reunió con representantes de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. En la cita, el mandatario entrante reiteró su compromiso por alcanzar un consenso social, impulsar la unidad nacional y trabajar por la población de atención prioritaria. El diálogo es el mayor instrumento que tenemos de reconciliación. No neguemos oportunidades a nadie para dialogar. Hay que dar ese espacio a todos los grupos, partidos, iglesias, personas, espacio para todos en el diálogo. El próximo 24 de mayo, Lenín Moreno y Jorge Glass asumirán el cargo de presidente y vicepresidente de la República respectivamente. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. Y es que Lenín Moreno asumirá el poder el próximo 24 de mayo. En lo político, social y económico, su gobierno deberá asumir nuevos desafíos. En materia económica, si bien el país se encuentra en una fase de recuperación, para el analista Víctor Hugo Villacrés, las políticas deberán girar en torno a 3 temas fundamentales. Uno es la reestructuración de la deuda. Lo que se conoce en economía como reperfilar el horizonte de la deuda, que es aumentar el plazo y reducir las tasas de interés. Y los otros 2 son la reducción del déficit fiscal, haciendo más eficiente la recaudación tributaria y la generación de empleo, traducida en un franco crecimiento económico. Buscar que el déficit fiscal sea lo menor posible y en ese sentido pues obviamente va a tener que trabajar en reducción del tamaño del Estado, probablemente fusión de algunos ministerios. En materia política, para el sociólogo David Chávez será fundamental el rol que jueguen los alfiles de país en el escenario legislativo, pues si bien cuentan con mayoría absoluta, no es igual a la mayoría calificada de 100 curules que al bloque de gobierno le permitió viabilizar la aprobación de las enmiendas constitucionales. Y esto va a obligar a que la gente más hábil de Alianza País y del partido en general, en cuanto a hacer movidas políticas, jugadas políticas, etcétera, va a tener que mostrar sus capacidades en la Asamblea.
En otro aspecto, dice Chávez, el que Moreno busque imponer un estilo distinto al del actual presidente es algo más bien superficial. Uno de los debates que hay que tener después es si tras esta idea de que el cambio de estilo era necesario, se esconde o puede esconderse un cambio de proyecto, es decir, o algunas modificaciones significativas al proyecto político. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Es momento de hacer una breve pausa. Les contamos al volver, los fiscales de Colombia y Ecuador se reunieron para intercambiar información sobre el caso Odebrecht. Con los detalles de esta noticia y de otras, enseguida. www.mediospublicos.com.es y www.eltelegrafo.com.es. Seguimos con ustedes. Los fiscales generales de Ecuador y Colombia se reunieron en las últimas horas para intercambiar información de los presuntos pagos de sobornos que la empresa Odebrecht habría realizado para adjudicarse proyectos de construcción en Latinoamérica. Se trata de información que se entregó en 7 computadoras que fueron incautadas en las oficinas de la constructora brasileña Odebrecht en la ciudad de Guayaquil y Quito en el mes de diciembre del año pasado y que contenían información de procesos contractuales ejecutados en Colombia y Ecuador. La información fue analizada mediante una asistencia legal internacional que fue solicitada a la Fiscalía de Colombia, en donde se determinó que los datos contenidos tienen información de 6 contratos ejecutados por la constructora en nuestro país. La entrega de la información se realizó durante una cita con el fiscal general de la Nación de Ecuador, Galo Chiriboga, y una comitiva encabezada por el fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez, realizada este jueves en la ciudad de Quito. En total, la Fiscalía ecuatoriana entregó más de 12.000 millones de archivos que fueron procesados por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia. El análisis concluyó este 4 de mayo con la entrega de más de 700.000 archivos con información de contratos ejecutados por Odebrecht en el Ecuador. El intercambio de información se da además como parte de la Declaración de Brasilia, que fue suscrito por 11 fiscales generales, que se comprometieron a la conformación de equipos de trabajo para avanzar en la investigación sobre el caso Odebrecht en cada uno de sus países. Carlos Flores, Ecuador TV. Mauro T., ex asesor político del alcalde de Quito, Mauricio Rodas, fue llamado a juicio por el presunto delito de defraudación tributaria. Además, la jueza que lleva el caso ratificó la prisión preventiva para dicho procesado. Este viernes, la jueza de la Unidad de Garantías Penales, María Elena Lara, resolvió llamar a juicio a Mauro T., tras analizar el dictamen acusatorio de la fiscal Claudia Romero por el presunto delito de defraudación tributaria, debido a la presunta omisión del procesado de no declarar los ingresos de los años 2014 y 2015. Esto según información del Servicio de Rentas Internas y de la Unidad de Análisis Financiero. Conducta que indicó la fiscal ha sido recurrente desde el año 2010. A decir del representante del SRI, acusador particular, en dichos años el empresario y ex asesor político del alcalde de Quito, Mauricio Rodas, habría percibido ingresos superiores a los $5 millones, los cuales no habrían sido tributados. Porque la ley establece fechas límites para que uno pueda presentar su declaración y transparentar sus ingresos. Si no lo hago, efectivamente ya incurro en la infracción. Mauricio Garrido, abogado defensor del procesado, detalló que ese dinero correspondía a ventas de terrenos que fueron propiedad de la familia de su cliente. En ningún momento Fiscalía se ha pronunciado, en ningún momento el SRI ha establecido valores, no sabemos nosotros sobre qué. Efectivamente se nos está llamando a juicio para defendernos. Actualmente el artículo 298 del COIF establece que no es un requisito de procedibilidad tener una determinación tributaria en la que se exprese cuánto es el valor que una persona tiene que pagarle al fisco. En este caso, el expediente tiene 65 cuerpos con más de 6.700 fojas. Según indicó la jueza, en el proceso constan ingresos de Mauro T. de una empresa con sede en Singapur, mismos que la Fiscalía no ha determinado que provengan de actividades ilícitas. Sin embargo, indicó que no existe claridad en la forma en la que se producen. Este caso de defraudación tributaria se procesa según el artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal, que determina una pena de hasta 7 años de cárcel. Olga Velasco, Ecuador TV. El exgerente de Petroecuador, Alex Bravo, recibió su tercera sentencia condenatoria, esta vez por enriquecimiento ilícito. Su defensa anunció que apelará la pena. A 3 años y 4 meses fue sentenciado Alex Bravo por el delito de enriquecimiento ilícito. Así lo dictaminó el Tribunal Penal de Pichincha, presidido por la jueza Paola Logroño.
El Código Orgánico Integral Penal en el artículo 279 sanciona este delito con pena privativa de libertad hasta de 10 años. Sin embargo, se le redujo a 1/3 por su colaboración dentro de la investigación de corrupción en la estatal petrolera. La decisión se tomó tras el testimonio de 2 funcionarias de Contraloría, quienes indicaron que existió un incremento patrimonial no justificado por más de $500.000. A ello se sumó el testimonio de una perito contable que realizó una experticia al informe de Contraloría y tras hacer un cruce de información estableció una variación del patrimonio de Bravo no justificado por más de $300 millones. Por esta razón, el exfuncionario fue condenado a cubrir una reparación integral de $364.204.54 y una multa de 20 salarios básicos unificados. Desde nuestro punto de vista, no se ha aprobado el enriquecimiento ilícito y vamos a interponer los recursos que creemos que son pertinentes. Este proceso fue el primero en salir a la luz pública como parte de las investigaciones de la red de corrupción al interior de la estatal petrolera. Se inició en mayo de 2016 por el presunto delito de tráfico de influencias, pero luego se reformularon los cargos y se lo acusó por enriquecimiento ilícito. Esta es la tercera condena para Bravo, quien ya fue sentenciado por cohecho a 5 años de cárcel y por delincuencia organizada a 3 años y 4 meses de prisión. En total tendría hasta el momento una pena de 11 años, 8 meses y tendría que pagar más de $4 millones. Olga Velasco, Ecuador TV. La Policía Nacional dio un golpe a 2 organizaciones delictivas que operaban en la provincia de Manabí bajo la modalidad de sicariato, extorsión y microtráfico. Tras varios meses de investigaciones se determinó que 2 bandas delictivas tenían como base de operaciones a 3 cantones manabitas. Se dedicaban al sicariato, robo de vehículos, secuestro también, extorsión y principalmente a microtráfico en los cantones de Pedernales, San Vicente y El Carmen. Fue entonces cuando la Policía Nacional puso en marcha el operativo Libertad 8, donde varios de los cabecillas de estas organizaciones cayeron detenidos. Como resultado de esta operación tenemos 14 detenidos. En los 18 allanamientos efectuados por la policía se encontró en poder de los antisociales vehículos, armas y sustancias psicotrópicas. Se encontraron 3 armas de fuego. Tenemos también 93 cartuchos de diferente calibre. Tenemos 3 vehículos decomisados, 19 celulares, 12 kilos de sustancias sujetas a fiscalización. En esta rueda de prensa se dio a conocer también el total de decomiso de droga en lo que va del año. Ha incautado 23 toneladas, 360.000 kilogramos de droga, de los cuales 5 toneladas, 690 han sido para el tráfico de consumo interno y 17 toneladas, 670 para el tráfico internacional. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Más noticias, el sistema de comunicación para personas con discapacidad auditiva denominado Speaklis ganó el programa de emprendimiento de la Corporación Financiera Nacional. 6.600 proyectos se presentaron durante la tercera edición. La tercera edición de la Liga de Emprendedores Extraordinarios llegó a su fin. El auditorio del Banco Central del Ecuador vio triunfar al proyecto denominado Speaklis, desarrollado por ciudadanos de Ibarra. Se trata de una aplicación inclusiva para personas con discapacidad auditiva. Si uno se aprendió, yo estudié ingeniería mecatrónica, dije, tengo las herramientas para poder solucionar este problema. Y ahí es donde debe estar la tecnología, solucionando este problema. Pero alcanzar este triunfo no fue nada fácil, ya que en esta edición del programa de emprendimiento e innovación impulsado por la Corporación Financiera Nacional, se presentaron 6.600 proyectos, en una propuesta que junta a la banca pública con la empresa privada. Con quienes creemos profundamente en que el emprendimiento, la academia, el sector productivo, la innovación están articuladas. Solo en el evento de este viernes, los 5 proyectos finalistas demostraron la capacidad de los ecuatorianos a la hora de innovar. Cada uno tuvo 7 minutos para presentar su propuesta y 3 más para responder al jurado, quienes luego de una ardua deliberación dieron a conocer a los 3 vencedores. En el evento estuvo presente el vicepresidente Jorge Glass, quien destacó cómo la generación de conocimiento es la clave para el cambio de la matriz productiva. Así que podemos decir que aquí hay una buena escuela para favorecer a los emprendedores y para que sigan creando más cosas. Ese es un cambio radical. Speaklis en el primer lugar obtuvo $50.000 de premio. El segundo lugar fue para Doctors Technology y recibió $30.000.
mientras el tercer puesto fue para la plataforma de pagos ERP, que accedió a $20.000. Dinero que le servirá como semilla para poner en marcha sus emprendimientos. Alex Llanos, Ecuador TV. Buenas noticias en materia de salud. El primer trasplante de córnea se cumplió con éxito en el Hospital Carlos Andrade Marín. Le ofrecemos el caso de un joven quien fue beneficiado de este programa. Es el momento del trasplante de córnea, la primera cirugía de este tipo que se realizó en el Hospital Carlos Andrade Marín del IES. Y se cumplió con éxito, porque se expresó en primera instancia en la reacción de Denis al despertar en la sala de recuperación luego de la cirugía. Decía, wow, no lo puedo creer, estaba mal y no alcanzaba a ver, no alcanzaba a distinguir, y ahora ¿qué pasó? Y estoy muy alegre por ello. Denis tiene 22 años de edad. Su dificultad para ver inició a los 13, nos cuenta. Queracotono su diagnóstico, una enfermedad que provoca la pérdida paulatina de la visión como consecuencia del máximo deterioro de la córnea. Mi visión era de 10 a 20 centímetros, era muy baja. Pero aquello se revertirá paulatinamente en su recuperación, explica la doctora líder del programa de trasplantes del HCAM. Tiene Denis suturas y las suturas se van unas aflojando, entonces uno va viendo por cambios queratométricos la mejor medida en que le puedas dejar a Denis y lo mínimo que le puedas dejar de medida de astigmatismo. Esta cirugía en el sector privado habría costado entre $1.500 y $2.500. Por ello, es importante fortalecer el programa, explica el especialista, desde la misma ciudadanía. Los datos que tiene la ENDOT de la tasa de donación es apenas de 5 por 1 millón de habitantes. Entonces, aunque todos por ley que somos donadores, realmente por la parte familiar, por la parte religiosa, no te permiten o no quieren hacer lo que es donación, cuando podrían perfectamente haber una campaña de educación, de promoción, de que todos debemos donar nuestros órganos. Denis, en esta oportunidad que le ofrece la vida, muestra gratitud y compromiso para estudiar y devolverle a la sociedad con su esfuerzo y trabajo. Con mi esfuerzo quisiera poder llegar a ser un gran ingeniero civil y seguir, es lo que deseo, seguir y conseguir mis objetivos. El HCAM es uno de los 3 hospitales de especialidades del IES que cuenta con la acreditación para realizar trasplantes de hígado y riñón. Además, es la única casa de salud del país que dispone de laboratorio referente para exámenes de histocompatibilidad que se requiere para los trasplantes de órganos. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. Información del mundo. En Francia se registró el último día de campaña electoral entre los candidatos a la presidencia Emmanuel Macron y Marine Le Pen, mientras que el FBI anunció la detención de al menos 900 personas en todo el mundo por estar implicados en casos de pedofilia. Tenemos más noticias en el siguiente resumen. Este viernes, los candidatos a la presidencia de Francia, la ultraderechista Marine Le Pen y el socio liberal Emmanuel Macron, culminaron sus campañas. A 2 días de las elecciones en segunda vuelta, el líder del movimiento En Marche tiene una ventaja considerable frente a la postulante del Frente Nacional. Según las últimas encuestas, Macron cuenta con un 62% y un 38% para Le Pen. En horas de la tarde, Emmanuel Macron interpuso una demanda contra su rival por difundir noticias falsas. Además, denunció ser víctima de un masivo hackeo a sus cuentas personales. El FBI, en trabajo conjunto con las autoridades de varios países, asegura que se ha detenido a 900 personas en todo el mundo, sobre todo en Estados Unidos y Europa, lo que ha dado paso al desmantelamiento de una red de pornografía infantil con más de 150.000 usuarios. La canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, en una reunión con diplomáticos en el país, denunció una campaña mediática contra el gobierno de Nicolás Maduro. En el encuentro mostró videos sobre la violencia en las manifestaciones ocasionadas por la derecha venezolana. Rodríguez además instó a la oposición a dejar el camino violento y a unirse a un diálogo por la paz y la soberanía. En Brasil, el partido político liderado por el actual mandatario Michel Temer analiza mediante una enmienda constitucional suspender las elecciones presidenciales de 2018. La idea es realizar los comicios presidenciales y de gobernadores en 2020. Otra de las propuestas de la reforma es eliminar la reelección de mayoría y un mandato de 5 años para los cargos de elección popular a escala federal, estatal y municipal, así como el del Ejecutivo y el Legislativo. Fanny Lara, Ecuador TV. Hasta aquí las noticias por el momento. A las 20 horas les invitamos a ver a Nito Mestre en la pantalla de Ecuador TV y a las 21 horas volvemos con más noticias. Hasta entonces.